¿Qué onda a todos? Bienvenidos al primer episodio de Contracorriente. Yo soy Andrew. Yo soy Chris. Y Josh. Y Josh, somos tres hermanos. Yo soy pues el peque de la familia. Sí, el pollo. El pollo. Yo tengo 24 años. No sé, somos hijos de pastores. Solo para dar un poco más de contexto de quiénes somos. Pero Josh, no sé si quieres platicar. Sí, pues soy Josh y soy el mayor, créanlo o no. Muchos piensan que Chris es el mayor, pero le llevo 3 años. 3 años y medio. 3 años y medio. Y tengo yo 29. Ya voy a entrar a los 30. El elevador está subiendo. Piso. Así, El elevador ya. Y cuando se abra, no sé qué esperar. No sé qué esperar. Hay gente que dice, no, los 30, híjole, los 30. Te van a pegar los 30. Pero siento que cuando va a abrir el elevador, va a ser así súper formal. Hay como, en ese piso hay un buffet. Y todos así, ya saben lo que están haciendo. Hay sushi. Jazz music. Entonces, jazz. Yo creo que no hay buffet en los 30. En los 20 son buffet. En el 30 es muy es genérico. más como es like cena fine dining. formal. Yeah. Sí. No, a los 30 debes trabajar. Entonces, Trabajar para tu comida. a trabajar. Ahí no te dan nada en los 30. Más bien tú trabajas por lo que quieres. Así es. Bueno, yo soy Chris o Christopher Robin. No. Christopher Robin. Oh Yeah, my gosh. me gusta Winnie Pooh. No. Ok, perdón. That's a clip. Ya, ciertamente, ya. Yo tengo 26 años. 26 años, voy a tener 27. Wow, se me olvida. Y yo trabajo en bienes raíces. Eso es lo que yo hago para trabajar. Y también, obviamente, sirvo en la iglesia con mis padres. Entonces estoy muy emocionado. Andrew es el podcaster. Realmente él tiene el podcast. Josh y yo somos los extras. Sí, aquí somos como... Y aquí vamos a dar nuestros comentarios mientras él da el contenido. Entonces, ojalá te gusten nuestros comentarios, pero aquí estamos listos para hablar de nuestra vida y qué Dios ha hecho, ¿no? Sí. Así es. Y Andrew, no sé si quieres decir algo. Me gustaría poner un paréntesis aquí. Ajá. Que estamos haciendo este podcast en español, como se dan cuenta. Sí. Y me gustaría poner el paréntesis que tengan un poquito de gracia, porque estamos en los Estados Unidos y siempre hablamos en inglés. Mira, la cosa, te digo. Esa iba a ser mi broma. Sí, bueno, pero ya. Me ganaste. Demasiado late. El problema es que crecimos todos, somos tapatíos de corazón. Así de Guadalajara, tapatíos nos dice que un ojo zapatea y otro... Un ojo le baila y el otro le zapatea. Le zapatea, ándale. Entonces somos de Zapopan, o sea, de Guadalajara, originarios de ahí. Y ahí crecimos. Entonces cuando nos mudamos en el 2010, entonces yo tenía 12 años. Entonces obviamente mi vocabulario es de 12 años. Entonces no sé qué decir más que hola y adiós. Sí, de kinder. Y de kinder, de un huevito kinder y ya. Entonces, obviamente nuestro contexto aquí vivimos en la ciudad de Dallas, pero nuestro corazón crecimos en la iglesia y creo que lo que hemos visto como jóvenes adultos, que todos estamos ya en los 20 y algo, es que lamentablemente ahorita nuestras generaciones creo que están experimentando un poco de confusión de lo que significa ser cristianos y vivir una vida que vale algo, que significa algo para el reino de Dios. Y por eso llamamos este podcast Contracorriente, porque pues como dice la palabra es contra la corriente. Entonces, este mundo va por una corriente que no puedes parar el mundo. Y no sé ustedes, pero al menos como hermanos, nos pasa que a veces las generaciones más viejitas son un poco más religiosas en el sentido que quieren como parar la corriente del mundo. Que salte como de parar el tiempo, dices. Parar el tiempo. Mira cómo se está empeorando el mundo. En mis tiempos no hacían esto y en mis tiempos no hacían esto. Sí. Y puede ser la realidad, pero el mundo es el mundo. Sí. O sea, no puedes cambiar el mundo. Entonces, la pregunta no es ¿cuándo se va a acabar la corriente del mundo? Entonces, la pregunta es ¿cómo no solo vamos a sobrevivir, pero vamos a conquistar esa corriente y aprender a cómo nadar contra esa corriente? O sea, no sé qué piensas de eso. Es muy cierto porque y siento que en esos tiempos todo eso existía, ¿no? Nada más que no era tan relevante, ¿no? Y el internet y el TikTok
TikTok y El TikTok. el Instagram y no. Todo eso, los medios sociales ha expuesto las cosas, lo ha puesto al aire mucho más y yo creo que eso le da influencia, ¿no? Y puede que afecte a poblaciones más grandes. Entonces nuestros abuelos y eso que les sorprende ver esas cosas. Hola, Simba. Nunca presentamos a Simba. Este es Simba. Simba, Va a estar caminando por ahí. Entonces, si lo ven, es el mascot. Y hay una cosa que estaba diciendo Josh, que nos den un poquito de misericordia. Gracias. Es que va a haber un poquito de Spanglish. Y yo creo que la mayoría de nosotros latinos, aún en Latinoamérica, pues van a saber un poquito de esas palabras, ¿no? Sí. Entonces, ojalá. Y si no, le googlean ahí. Le dicen, hey Siri o hey Google. Pero sí, Andrew, es un muy buen punto. Y es algo que tenemos que adaptarnos a en vez de sentarnos o encerrarnos. Y decir, no quiero ser... En vez de no ser parte, es de hecho meternos para poder cambiar el rumbo, ¿no? Poder cambiar la forma, porque la corriente va a seguir moviéndose y no se va a poder, como dices, no se va a poder cambiar la corriente. Sí. No podemos cambiar que va de bajada el agua. Cuando ves un río, realmente pues no puedes hacer que el agua se suba, ¿no? Claro. Se suba para arriba. Totalmente. Se suba para arriba. No, totalmente, claro. Eso no puedes cambiar. Entonces, es más bien cómo saber cómo nadar hacia arriba. Y eso es muy difícil. Es difícil y porque creo que demasiados jóvenes se están hundiendo. Sí. Se están hundiendo en la corriente. Se están hundiendo porque uno... o no sabe nadar. Obviamente estamos hablando del mundo espiritual. Si no sabes nadar hoy en día, pues perdóname, pero yo tampoco te puedo enseñar porque yo tampoco sé nadar. No te creas. Pero Josh, I don't know. Hey, Simba. I don't know what you think about that because, como dijo Chris, o sea, la corriente no se puede cambiar. ¿Cómo piensas que nuestras generaciones pueden empezar a vivir una vida que es más contra la corriente? Yo creo que tiene mucho que ver con la convicción de cada uno, porque tú no puedes convencer a una persona a cambiar. O sea, no lo puedes forzar a cambiar. Yo creo que tenemos que saber bien que tenemos que saber que tenemos una convicción del Espíritu Santo de hacer por qué hacer las cosas y una convicción de poder de saber y tener una visión de por qué haces las decisiones que tomas. Porque lo más importante es lo que haces en el secreto. Lo más importante. Ya estamos moviéndonos ahí. Sí, porque mira, o sea, acabamos de empezar, tranquilo. Yo puedo pretender a ser una persona y eso pasa en el mundo también. O sea, tú puedes pretender ser una persona, pero ¿qué pasa cuando estás solo? ¿Qué es lo que en verdad piensas? ¿Qué es lo que haces? O sea, una persona, ¿te refieres a alguien como a un cristiano? Pues un cristiano y un no cristiano, pero vamos a hablar sobre los cristianos. O sea, tú puedes decir, bueno, en mi trabajo yo tengo esas convicciones porque soy cristiano. Con mis amistades voy a decir lo correcto, ¿no? Porque soy cristiano. Pero ¿qué sucede cuando tú estás en casa, cuando estás solo? ¿Qué son los pensamientos que están en tu mente? ¿Qué es lo que estás pensando? Y eso yo creo que es lo más importante. Porque de otra manera no vas a ir contra corriente. Vas a ir con la corriente a tu alrededor. Porque la corriente a tu alrededor puede ser positiva, pero estás siguiendo una corriente. Pero ¿qué sucede cuando la corriente de tu alrededor empieza a ser influenciada por la cultura del mundo? Wow. ¿Y qué haces? ¿Vas a remar hacia arriba o vas a seguir la cultura de tus amistades? Sheesh. Y eso creo que... Todo eso era para episodio 8. No sé qué pasó. Sí, bro, como que acabamos de empezar, bro. Pero creo que tocaste un buen punto. Sí. Porque, o sea, no sé las estadísticas, ¿no? Pero hay que decir en los 50s, al menos aquí en los Estados Unidos, en lo general había valores cristianos en la cultura ya aceptados. ¿Dice en los 1950? Sí, en los 1950s. They called it like it's just the golden years. Entonces todos sabían que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Tener una familia era algo bueno, etcétera. Y era como, era aceptado hacer lo correcto. Esa era, hay que decir, la corriente de la cultura. Y era una corriente no mala, basado en principios bíblicos. Sí.
Pero ya en los últimos 10, 20, 30 años, la corriente ha empezado a cambiar. Que ya si vas... Para la gente que no tenían convicciones bíblicos, pero más eran convicciones basadas en su cultura y su contexto, Sí. empezaron, o sea, vivían como cristianos. Así es. Pero no porque en verdad vivían en la Biblia en sí, era porque era su contexto. Sí. Era su cultura. Era su cultura. Como Sí. dice, como yo nací cristiano, ¿no? Ajá. O muchos en países latinoamericanos nací católico. Ajá. Sí. Pero realmente no estás practicando ser católico, sino nada más es por... ¿cómo Pues se por dice? Tradición, por es por tradición. tradición. Yeah. Por lema, ¿no? Entonces, exacto. es algo muy interesante eso. Josh, ¿tú querías decir algo? No, estoy de acuerdo. O sea, pensé... 100%. 100%. Ok, perfecto. 100%. Vamos a hacer ese podcast que sí nos dice, wow, 100%. 100%. Totalmente. Sí. Y mira, y si a veces hablo un poco fresa porque soy de Guadalajara. Entonces, o sea, soy de Guadalajara. Eso pienso que muchos jóvenes así les pasa. No puedo hablar en serio así. Pero sí quiero entrar más o menos a ese tema porque eso es mi convicción. O sea, nosotros y cada uno, pues, you can talk for yourself, but naciendo básicamente en una familia cristiana, creciendo en la iglesia, eso es tu contexto. Y no es nada malo, es una bendición. Yo lo cuento una bendición crecer en una familia cristiana. I don't buy, excuse the French, I don't buy the crap que la cultura nos está diciendo que si creces en una familia cristiana, estás creciendo oprimido. O que tus papás en verdad te limitaron mucho. Sheltered kid. Yeah. Una vez estaba en una clase de colegio en Richland. Estaba aprendiendo japonés, que ya no me acuerdo mucho del japonés. Arigato. Arigato, pues no es. Arigato. Esa es la forma española. Arigato de Guanajuato, papá, pues no. Ese es japonés de Guanajuato, bro. Eso es japonés español. Español. Tengo un chiste de japonés. Ese me encanta, ya lo he dicho muchas veces. Pero ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice espejo en chino? Pues ¿cómo? ¿Quieres que lo diga o tú lo quieres decir? Yo. Ok, tú dilo. ¿Cómo se dice espejo en chino? ¿Cómo se dice? Aquí estoy. Aquí estoy. Está muy sencillo. Ay, shoot. Ya no me acuerdo de otro. Pero básicamente, saben esa clase y pues yo era el único que era homeschooled. O sea, venía de un contexto más homeschooled. Homeschool es escuela en casa. Ajá, escuela en casa. Yeah. Y uno de mis compañeros ahí de la escuela era alguien que podías ver tatuado, o sea, de public school, que todo otra vida. Y me dice... ¿Los tatuajes son malos, Andrew? Para otro episodio. Okay. No se preocupen, para otro episodio. Entonces estamos hablando y estaba hablando de tantos shows que ni yo, la verdad, ni me acordaba y ni sabía. Y dijo, he's like, were you homeschooled? I was like, yeah. Man, so you lived under a rock? O sea, vives debajo de una roca. Dije, pues una roca muy cómoda. O sea, la verdad me ha gustado mucho mi roca. Sí. Porque en ese momento me gustó mucho mi vida. Sí. Pero, y digo todo esto porque cuando estamos hablando de vivir una vida contra la corriente, es que nos debemos estar basados en que nuestra vida sea anclada a Jesús primeramente, no a nuestro contexto. Sí. Porque esto pasa, es una estadística ya un poco más vieja del 2017, pero que dice que jóvenes adultos, al menos aquí en los Estados Unidos, que los que empiezan en la iglesia, solo el 30% se quedan en la iglesia después que van a la universidad. Sí, entonces el 7 yo creo que es igual en todo el mundo. O sea, me imagino que peor, es igual o peor. Y porque hay una diferencia de solo ir a la iglesia, pero también vivir y pensar como cristiano. Porque hay otra estadística, porque puedes pensar, pues yo todavía voy a la iglesia. Excelente. Pero no se trata de solo ir a la iglesia. Jesús no quiere más creyentes que solo van a la iglesia. Él quiere discípulos que los siguen. Entonces, drop that. Pero, y quiero a ver qué piensan de esto, pero hay otra estadística, eso es en el 2018, entonces un año después, que dice el 4% de generación Z, solo el 4% piensa bíblicamente acerca de la vida. Wow. Y te apuesto que más del 4% van a la iglesia.
O sea, yo ayudo con los jóvenes en nuestra iglesia y más del 4% van. Entonces, no es cuestión de solo ir a la iglesia o leer tu Biblia, pero es la cuestión de cómo piensas. Y eso se trata de vivir contra la corriente. Es que no es que empiezas a vestirte totalmente diferente, que yo uso solamente ropa cristiana. No, y no, o sea, no se trata de eso. Ni yo sé, ni yo sé que es ropa. O yo me voy a vivir a un monte y fuera de la sociedad. No, se trata de pensar diferente. Bro, tú me estabas antes que empezamos a grabar, me estabas platicando de un versículo. Sí, y eso es parte de hola Simba, ya regresó. Un punto que quiero tocar que es muy cierto es que aunque se escuche que va a haber muchas de nuestras opiniones, porque claro es un podcast y pues, aquí estamos para platicar, pero queremos enfocarnos mucho en lo que dice la Biblia y nuestras opiniones están basadas en lo que dice la Biblia. Y no todo el tiempo vamos a tener, vamos a ser 100% no es una correctos o porque tenemos opiniones y todos tienen sus opiniones. Sí. Pero lo que sí ciertamente va a ser es que queremos basarlo la mayoría y si no todas en la Biblia. Y porque así crecimos y por eso hicimos este podcast. Es no para nada más hablar de nuestras experiencias y ya, sino hablar de nuestras experiencias basadas en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y yo creo que eso es muy importante y por qué lo estamos haciendo. Pero el versículo que yo creo que es probablemente el lema de este podcast es Mateo 6:33, que mucha gente lo sabe, pero yo creo que realmente es la llave al éxito. Es realmente te da los primeros 2 pasos. Te da los primeros 2 pasos y el resultado del problema de la vida. Y te voy a decir cómo. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está paso 1 y 2. Es primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas las cosas les serán añadidas. Y luego sigue el verso 34, pero me voy a enfocar nada más en el 33. Paso 1 es busquen el reino de Dios. Paso 2 y su justicia. Y el paso 3 es realmente hacer esas 2 cosas. Y el resultado es que todas esas cosas se les serán añadidas. ¿Y qué son las otras cosas? Y realmente me gusta enfocarme como en los frutos del Espíritu y también las bendiciones de la vida. No necesariamente tiene que ser algo como físico o cosas, un carro, un teléfono, lo que sea, aunque Dios puede usar esas cosas para bendecirnos. Pero es realmente si te enfocas en el reino de Dios y su justicia, no te vas a tener que realmente preocupar por las otras. Y eso yo creo que te da la llave a saber cómo ser contracorriente. Siendo la mayoría de la gente no hace eso. Y no digo que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Es algo que es un proceso. Como le gusta decir nuestro papá que es pastor Luis Román, le gusta decir es caminar el proceso. El proceso es clave. Y caminando el proceso es eso. Es buscando el reino de Dios y su justicia. Y la mayoría de los cristianos no hacen eso. Buscamos todo lo demás. Exacto, primero. Y primero es como cuando y a ver Jesús, dónde cabe el reino de Dios. Exacto. Es cuando Jesús dio el ejemplo de las 2 personas que construyeron una casa, ¿no? En el fundamento. Que uno era como sobre la roca y sobre la arena. Pero dice algo súper interesante, que las 2 personas escucharon lo que Jesús dijo. El que aplicó lo que escuchó es la persona que construyó su casa sobre la roca. El que no aplicó lo que escuchó es la persona que construye la casa sobre la arena. Entonces, hablando de lo que tú estás diciendo, las 2 personas construyeron una casa. O sea, tú y yo vamos a construir una casa en nuestra vida. Vamos a construir nuestra vida. No es cuestión que a ver si la construyó o no. Es cuestión de dónde la construyes. Y las 2 personas, eso es clave. Jesús no dijo, una persona me escuchó y la otra no me escuchó. No, las 2 escucharon a Jesús, pero uno lo obedeció. Entonces, esa es la diferencia. Podría decirte un paso más profundo, no más sé. profundo. Un paso extra. Y digo, eso no es lo que dice la Biblia, pero realmente si los 2 escucharon, podría ser que Dios le dio el blueprint, le dio
los planos de arquitectura a los dos. Y Sí. los dos construyeron la misma casa. Exacto. Los mismos, las mismas medidas, las mismas puertas, los mismos excusados, las mismas mesas. Todo está idéntico. Podías decir, wow, estas dos casas están idénticas. Sí. Pero ¿dónde está la base? ¿En dónde está su base? Sí. Bueno, tú lo dijiste primero. Yo nada más le that's agregué good. el cherry on top. Y realmente eso es lo que te podías enfocar, es dónde estás realmente poniendo tu casa. Aunque puede ser la misma que Dios te dio, es buscando, podría ser que nada más hagas el paso 1 buscando el reino de Dios, pero te falta su justicia. Sí. Y dice, podrías decir, buscando el reino de Dios, estás sirviendo en la iglesia, estás sirviendo con los niños, estás sirviendo al grupo de jóvenes, pero ¿dónde está su justicia? Y eso es righteousness, ¿no? Es ser santo, ser apartado para Dios, Sí. ¿no? Y eso es lo que tú estás diciendo, Pues, es lo que estás haciendo en lo secreto. sí, y algo que estaba pensando ahorita, estaba pensando en la gente que nos está escuchando y está viendo. Yo siento que podría ser de cualquier edad, de los 20, digamos. Siento que tenemos como generación, nos excusamos de tomar responsabilidad, de construir nuestra casa. Pensamos que nuestros ya papás ni la construimos. O sea, a eso voy. Sí. Siento que muchos que están escuchando que a lo mejor piensan, sí, pues cuando llegue a ese punto, cuando la construya, voy a construirla en O alguien Ya me la cuando- tiene que construir. O alguien, o ya cuando me Sí, case, o cuando ya me cuando haga case, esto, ya cuando haga esto, voy a construir mi vida. Cuando esto suceda, voy a construir mi casa. Claro que sí, lo voy a construir bajo los lineamientos de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre sobre Cristo. Pero siento que esperamos hasta no sé cuándo. Tenemos una fecha, un día, algo, hay una ilusión de algún día voy a hacer eso. Pero no puedes evitar construir tu casa. Lo estás construyendo. Sí. No puedes decir, Aunque después pienses que no lo estés haciendo, Aunque estás pienses que no construyendo. estás construyendo tu casa. Bueno, digo, si tienes 13 Puede años, ser pues que a lo estás mejor... construyendo una choza, tal vez no una casa. Sí, pero si tienes 13 años, a lo mejor no estás construyendo tu casa. Estoy de acuerdo. Sí. Pero ya cuando tienes, no sé, 15, 16, 18, ya estás empezando a construir una casa, tus valores sobre algo. sí. Y no puedes decir, bueno, un día eso suena bonito, un día lo voy a hacer. A ese punto, porque nosotros vemos en nuestra iglesia, nos llamamos la iglesia del cómo. Entonces, de lo práctico. Que Bueno, estamos, se llama Viva Church, bueno, pero sí, no se pero- llama la iglesia del cómo.com. No vayan ahí. Es Viva Church. Pero, o sea, siempre preguntamos cómo hacemos esto, cómo Sí, vivimos lo una práctico. vida lo práctico, que le agradece a Dios, que tenemos una vida de propósito. Por ejemplo, cuando en Juan 10:10 que Jesús dice que el diablo, el ladrón, viene a matar, a robar y destruir, pero él viene a darnos una vida en abundancia. Es cómo vivimos esa vida, cómo vivimos contracorriente, cómo construimos nuestra casa, cómo buscamos al reino de Dios y su justicia. Sí. Nuestras decisiones. Eso es. Entonces, sí, a los 13 tal vez no tomas tantas decisiones, Sí. pero sí tomas decisiones. Claro. Entonces, cada decisión que tomas, buena o mala, estás construyendo tu casa. Sí. Y entonces la pregunta, y tuve esta conversación con uno de mis compañeros de trabajo en un hotel donde trabajaba. Él trabaja en la cocina, ya es más grande, padre de familia, trabajador. Y estamos hablando de esto y dije, mira, Jesús da ese ejemplo de sobre qué construyes tu casa. Y el problema es que muchos de nosotros buscamos las cosas del mundo primero y luego queremos añadir a Dios y su justicia. O buscamos las cosas del mundo o basamos nuestra vida en el trabajo, en la universidad. Ay, que debo entrar a esa universidad y si no entro ya no tengo propósito en mi vida. Sí. Y luego que queremos añadir a Dios como un ladrillo parte de la casa. O un cuartito. Es como un cuartito de santo para el ídolo de Dios. No, o sea, así no funciona en el cristianismo. O sea, Sí. porque el cristianismo no es una religión. Estás siguiendo a Jesús. Entonces vivir... Es una forma de vida. Es una forma de vida. Entonces, vivir contracorriente, como tú estabas diciendo, es tomar la responsabilidad. Que mi fe es mi responsabilidad. Mi relación es mi responsabilidad. Y cuando yo esté delante de Jesús en el trono, delante de su trono, no me va a preguntar qué hicieron mis papás o qué no hicieron mis papás o qué hicieron mis hermanos. No, me va a preguntar a mí. Yo qué hice con mi fe. Sí. Si yo viví contracorriente, si yo construí mi casa, entonces tal vez mi excusa va a decir, es que mis papás no me dieron todo para empezar. Pues por eso tienes un Padre eterno. Claro.
que basado en 2 de Pedro, versículo 5 o versículo 3, dice que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, nadie tiene excusa de no vivir como Dios manda, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para construir esa casa, ¿no? Yeah. Y vivir contracorriente. Sí, es súper bueno, bro. Eso está súper bien. Porque es cuando tú estás tocando eso, es que hay mucha gente tal vez que está viendo. Ojalá sea mucha gente. Si es 1 o 2, está bien. Al menos Abue está viendo, bro. Sí, nuestra abuela está viendo. Mira, ya es por fin, porque mucho de lo que hacemos es en inglés y pues Abue está aprendiendo inglés, entonces ya va a estar tan feliz. Va a ser nuestra fan número 1. Vamos a saber eso. Pero lo que quería decir es que tal vez están en muchas diferentes etapas de su vida. Y uno es como esa etapa que tal vez están tomando el tiempo para construir su casa, ¿no? O piensa que no lo están construyendo, pero lo están construyendo de otra forma. Sí. Y otros, los que quieren que Dios les construya su casa. Así es. Y yo creo que nos vamos con la mentalidad religiosa que pues Dios va a hacer todo. Sí. Wow. Pero al mismo tiempo, por eso nos dio Dios nuestro libre albedrío. Wait, say that again. ¿Libre what? Libre albedrío. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Free will. Free will. ¿no? Poder tomar nuestras decisiones. Claro. No todo está hecho por hecho. No todo está escrito en un libro que tú vas a hacer esto mañana a las 2 de la tarde y todo. No, o sea, eso no está. Por eso Dios nos dio la oportunidad decisión. de poder escoger y de hacer decisiones. Así es. Pero a veces nos vamos basado en la forma que Dios va a construir nuestra casa. Sí. Hasta cierto punto sí. Pero tiene que ver nuestra aportación y acción. Sí. Y sin eso, la casa no se va a completar. Sin eso, la casa, todos los materiales van a estar ahí. Sí. Jesús nos está dando los materiales, que es la Biblia. Bueno, aquí tengo mi teléfono, pero es la Biblia. Ahí están los materiales, ahí están todos los recursos que necesitas para poder empezar a construir. Sí. Entonces, es como cuando si alguien está en construcción, cuando estoy en bienes raíces y voy a ver una casa que está bajo construcción, pues empieza con la tierra, ¿no? Y tienen que aplanar la tierra y todo, y luego poner el cimiento. Y luego del cimiento llega toda la madera y está todo ahí hecho como todo arregladito a la madera, preparado, todos los productos y las cosas, los materiales, ¿no? Y se ve muy padre porque puedes ver la visión de cómo va a quedar la casa. Sí, pero al mismo tiempo no puedes ver la casa. No. Todos son piezas que se tienen que armar juntas y luego ya puedes ver el producto. Y por eso toma fe. Exacto. Toma fe que no estamos locos. O sea, claro que veo el producto. O sea, hemos visto nuestras vidas transformadas. Vemos el reino de Dios en acción. Sí. Eso sí. O sea, no es que lo estamos inventando. Y vemos la Biblia, los testimonios, etcétera. Pero me vino este ejemplo de cuando estabas hablando de construcción. Nosotros damos una decisión porque Dios no aunque es nuestra responsabilidad construir nuestra casa, no deja que lo hagamos solos. Sí. Porque luego no sabemos qué hacemos. Entonces, como dijiste, nos da la Biblia y nos da su Espíritu Santo. Sí. Like, I think about... Él es el general contractor. Dude, I was about to say that. Yes. Yeah, I literally was about to say that. Que Jesús, el Espíritu Santo es our general contractor, pero ¿quién es el contractor? Nosotros. Sí. Entonces, el Espíritu Santo no va a hacer el trabajo por ti. Te va a decir qué hacer. Te va a decir qué hacer. Y va a decir, mira, estos son los planes. Haz esto. Ama a esta persona. Perdona a esta persona. Para de ver a la pornografía. En esta adicción. Wow, slow down, man. I'm just saying. Y haz esto. Sí. Y estás como que, excelente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú? Sí. Sí. Y con la ayuda con GM. GM. Y te da todas las herramientas. The GC. Todo. El general contractor. GC, general manager. I went general manager. God's the GM, bro. Yeah, that's true. God's the GM. Well, that's a whole nother example. The hotel. Don't get me started. That's a whole nother... We're going to leave that for another episode. Vamos a dejar eso para otro episodio. Ya tenemos que traducir. Traducir. ¿Dónde está tu traductor, bro? Mi traductor. Mira. Sí. Well, tengo diferentes traductores. Sí. Entonces, like if I speak English, tengo un traductor. No sé qué acento es esto, porque si digo el acento me van a criticar que no sé el acento perfecto. Pero tengo un traductor que más, hola, ¿cómo estamos? Mira, eso es otra pregunta. Sí. Como Dios es nuestro general contractor, y él nos da los planes para nuestra vida.
pero ¿quién va a poner ese plan en acción? No Dios, porque no sé si tú, yo no veo Dios. Yo creo que voy a ver ese podcast en vez del otro, porque este está más entretenido. Y el otro traductor es ya más formal, hay que decirlo así, como no puedo hacer el español colombiano porque dicen que el español colombiano es el más perfecto, supuestamente, para traducir. Eso dicen, pero yo no soy colombiano, pero sí son buenos. Mira, ese es el dicho. If you ever want to translate, like, hey, catch this. Ojo aquí. Entonces, ojo aquí, cuando la escritura de Dios dice en 2 de Pedro, ojo aquí, es más, creo que es más colombiano, y luego, no sé, hola, es como Puerto Rico, pero no tan cortado, pero todavía cantan, hola. Hola, vas, claro que sí. Y no, eso no es argentino, eso es che. Sí, eso es hola. Vamos a estar aquí todo el día. Bueno. Continuamos con lo que estamos hablando de viviendo contra corriente. O sea, para resumir un poco lo que estamos hablando. Porque, mira, en este podcast, estas conversaciones mira, les digo a los que están escuchando, nosotros como hermanos tenemos esas conversaciones todo el tiempo. Pues básicamente we're just pressing record y hablando sobre esos temas que tenemos en nuestros corazones. Entonces vamos a hablar no solo de cómo se vive en general, en general de cómo se vive una vida contracorriente, pero lo práctico. O sea, el día a día, ¿no? El día a día, las cuestiones de cultura. O sea, it's gonna get hot topics en esto, porque vamos a hablar cosas tocar cosas de polémica, ¿no? Sí. Temas difíciles y temas que se tienen que enfrentamos tocar. Día a día. Porque si somos cristianos, eso debe cambiar nuestro día a día, de cómo pensamos sobre todos, porque... Termina. Ok, voy a terminar esto. Porque alguien un día me dijo que me impactó dijo, muchos cristianos aman a Dios con su corazón, pero son enemigos de Dios en su mente. Wow. Uy, wow. Let that sink. Put a pause. Así es. Aman a Dios. O sea, ponle pausa. Ponle pausa, por favor. Ponle pausa. Aman a Dios. O sea, una persona dice, no, pues yo amo a Dios. Pero en la manera que pensamos, si no renovamos la mente, por eso Pablo escribió en Romanos 12:12 que debemos renovar nuestra mente. Sí. Porque es necesario. Amamos a Dios. La transformación del corazón, o sea, la salvación del corazón es un momento, pero la transformación de nuestra mente sí toma una vida. Bueno, puedo hablar mucho más de esto, pero ahí empezamos el tema. Yo creo que tenemos que pensar, los que nos están escuchando, y conforme vamos en este podcast, de que en verdad que se hagan esa pregunta de que si quieren ellos cambiar. O sea, que te hagas esa pregunta, ¿quiero cambiar? ¿En verdad quiero cambiar? ¿O estoy así de, yo estoy bien con mi vida? Porque a menos que tengas una convicción de seguir al Espíritu Santo y seguir los mandamientos del Señor, no vas a estar igual. Sí. Y nuestro corazón es que... Y va a ser frustrante. Entonces, nuestro corazón es que en este podcast y a través de la iglesia que vas, atiendes o las amistades que tienes, que puedas ser transformado, que tu mente pueda ser renovada en poder cambiar. En verdad, cuestionar tu vida, cuestionar tus actos, cuestionar dónde estás en este momento en tu vida. A lo mejor estás caminando en buenos pasos, pero a lo mejor no has parado a pensar, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O estoy haciendo lo que todo el mundo hace? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Y como que en verdad mi corazón tiene un peso para esta generación que quiere vivir conforme a los pasos de Dios, pero no lo hace. Quiere un día alcanzar eso. Pero yo siento que el Espíritu Santo, el Señor, está diciendo que tú lo puedes hacer hoy. El día es hoy, sí. El día es hoy. Y he hablado con tanta gente que ve la vida ideal y saben qué es lo correcto. Yo os digo cristianos, saben qué es lo correcto, pero dicen que estoy en un proceso. I'm in a journey. Yeah. Y estoy como que si estás en un proceso, pero ¿cuándo acaba el proceso? Sí. O sea, ¿ya vas a llegar ahí o en qué punto estás? Y estás construyendo tu casa o estás pensando un día lo voy a construir. Entonces, en verdad quiero que este podcast te rete a pensar, ¿cuáles son los momentos en mi vida que tengo que, los lugares en mi vida que tengo que cambiar y tomar un paso de acción?
Sí, está súper bien. Pues para terminar, esto es el primer podcast. Claro que estamos un poquito por todos lados. Es nuestro primero, entonces estamos como que todavía sabiendo cómo platicarlo, cómo hacerlo para que ustedes puedan ser parte. Saborearlo más, ¿no? O sea, procesarlo más y que nosotros estemos realmente hablando de lo que queremos a platicar de nuestro corazón y que sea de bendición para tu vida. Y si eres alguien que no eres cristiano, que de repente llegaste al podcast y dices, ¿quiénes son estos carnales que están aquí hablando? No carnales por el carnal de vivir una vida carnal, sino carnales de cuates. Porque eso es otra cosa. Bueno, ya, I'll stop. Sí, eso es otra cosa. Pero yo nada más quiero decir gracias por sintonizarte, ver esto y conectarte y pon en los comentarios si quieres qué quieres ver y qué quieres que nosotros toquemos. Vamos a hablar del dating life, que son las relaciones, las amistades, las cosas prácticas, finanzas, sí, las finanzas, trabajos, cómo se vive en los 20s o ya casi 30, una vida sana, santa y servicial, ¿no? Y basada en este libro, ¿no? En la Biblia. Sí. Eso es una Biblia, no es un libro devocional. En este libro. Sí. Dice Santa Biblia. Ok, sí. Entonces, pues gracias por conectarte. Estamos muy emocionados a continuar esto. Y ojalá ahí nos puedan decir en los comentarios o darle like si les gusta lo que estamos platicando y que sea de bendición para ustedes. Pero síganse conectando, sigan siguiendo para el siguiente episodio. Gracias, chicos.